Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de una historia de poder, intriga y supervivencia. Nos sumergimos hoy en el libro de Esther. Exacto, un texto fascinante, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, ambientado nada menos que en el Imperio Persa. Tenemos delante esta narración, la de Esther, que cuenta cómo una joven judía, llega a ser reina y se enfrenta a un complot terrible, casi genocida. Sí, y nuestra idea hoy es, analizar los momentos clave, los personajes, esas vueltas de guión que tiene la historia. Ujú. Y sacar las ideas principales, ¿no? Lo que nos dice hoy. Eso es. Todo empieza en Susa, la capital. El rey Asuero monta un banquete, monumental. 180 días. Para la élite, 180 días, sí. Y luego otro de 7 para toda la ciudad. La descripción es puro lujo. Pabellones, copas de oro, vinos sin límite. una barbaridad. La opulencia no era solo para, digamos, fardar. Estos banquetes eran actos políticos muy calculados. Claro. Buscaban consolidar la lealtad de los nobles de 270 provincias, desde la India hasta Etiopía. Era una demostración de poderío. Entiendo. Y en medio de toda esta fiesta, estalla el primer conflicto. El rey, que estaba, como dice el texto, alegre por el vino, Sí, un eufemismo, probablemente. probablemente, manda llamar a la reina Basti. Quiere exhibir su belleza delante de todos. Pero ella Se niega. se niega. Así de claro. Una negativa rotunda y además pública. Y la reacción, es inmediata. Y desproporcionada, diría yo. Totalmente. Los consejeros, sobre todo uno, Memucán, Ajá. no ven solo una ofensa al rey. Ven una amenaza al orden social, al patriarcado del imperio entero. Claro, temen el efecto contagio. Que el ejemplo de Basti inspire a otras mujeres a desafiar a sus maridos. Y la solución que proponen es drástica. Destituir a Basti. Con un decreto irrevocable, además. Y no solo eso, envían cartas a todo el imperio ordenando que todo hombre domine en su casa. Es una reafirmación del control masculino a escala imperial. Todo por un acto de desafío. Exacto. Revela una ansiedad profunda, ¿no?, por mantener esas jerarquías sociales. La respuesta, legaliza y universaliza esa norma de sumisión femenina. Tras la caída de Basti, se organiza, una especie de concurso de belleza imperial para buscar nueva reina. Algo así. Reúnen a jóvenes vírgenes de todo el imperio en Susa. Y aquí es donde aparece nuestra protagonista, Esther. Esther, una joven judía, huérfana, criada por su primo Mardoqueo. El texto la describe como hermosa, sí. Y, muy importante, sigue el consejo de Mardoqueo. Mantiene en secreto que es judía. Esto va a ser clave. Entra en el harén y, por lo que parece, cae bien enseguida. Se gana el favor de Hegai, el eunuco a cargo. Sí. Y el proceso de preparación era curioso, ¿eh? Largo, ¿no? 12 meses, creo recordar. 12 meses. 6 con aceite de mirra, 6 con perfumes y otros cosméticos. Más allá de lo estético, esto se puede ver como un periodo de aculturación. Ah, claro. Se las preparaba para ser, digamos, objetos de deseo real, pero también se las adaptaba al palacio, se las alejaba de su identidad previa, un control sutil. Y Esther destaca. Cuando le toca ir ante el rey, no pide nada especial. Sigue el consejo del eunuco. Y funciona. Asuero se queda prendado de ella más que de todas las otras mujeres. La corona reina y celebra otro gran banquete, la fiesta de Esther. Pero fíjate, incluso siendo reina, sigue ocultando su origen, sigue obedeciendo a Mardoqueo. Ujú. Y es Mardoqueo que está siempre a la puerta del rey, un lugar con cierta relevancia cívica. Sí, donde se trataban asuntos, se escuchaban noticias. Exacto. Pues descubre un complot. 2 eunucos quieren asesinar a Asuero. Mardoqueo avisa a Esther, ella al rey, pero en nombre de Mardoqueo. Se investiga, se confirma y a los conspiradores los ejecutan. Y aquí viene un detalle que luego será crucial. El acto de lealtad de Mardoqueo se anota en las crónicas reales. Pero no recibe recompensa, Nada. Queda ahí registrado, pero como olvidado. por el momento. Por el momento. Y entonces entra en escena el malo de la historia, Amán. Amán el agageo. El rey lo asciende, lo pone por encima de todos los príncipes y ordena que todos se inclinen ante él. Y esa palabra agageo no es casual para quien conozca la historia bíblica. Podría conectar a Amán con Agag, rey de los amalecitas. Los enemigos ancestrales de Israel.
Exacto, lo que añade una capa de conflicto histórico, digamos, latente, a la tensión que va a surgir con Mardoqueo, que es judío. Y la tensión surge enseguida. Mardoqueo se niega a inclinarse ante Amán. Día tras día. Los demás siervos le preguntan por qué. Y él les dice, soy judío. Se lo acaban contando a Amán. Y cuando Amán ve que Mardoqueo no se inclina, se llena de ira. Pero su orgullo herido escala de una forma terrible. No le basta con castigar a Mardoqueo. ¿No? Decide exterminar a todo su pueblo, a los judíos, en todo el imperio. Es una reacción, vamos, genocida a una afrenta personal. Y para elegir el día, echa suertes. Pur, creo que se dice en persa. Pur, sí. De ahí vendrá luego el nombre de la fiesta, Purim. La suerte cae en el día 13 del mes de Adar, casi un año después. Y con esto va a ver al rey. Y lo manipula. No dice los judíos. Habla de un pueblo disperso, con leyes diferentes, que no cumplen las del rey. Y que no conviene tolerar, básicamente. Y para rematar, le hace una oferta económica al rey. Una oferta descomunal. 10.000 talentos de plata. Una auténtica fortuna. Podría ser, no sé, una parte enorme de los ingresos anuales del imperio. Era una oferta casi imposible de rechazar. Y Asuero acepta, sin más. Sin dudarlo. Se quita el anillo de sellar, que es el símbolo de su autoridad, Y se lo da a Amán, diciéndole que haga lo que quiera con ese pueblo y con la plata. Es tremendo. Una delegación de poder total. Hombres, mujeres, niños, y el saqueo de sus bienes. En el día fijado. y los correos salen a toda velocidad. El texto añade un detalle interesante. Dice que mientras el rey y Amán se sientan a beber, la ciudad de Susa queda perpleja. Perpleja. Esa perplejidad sugiere que una orden tan brutal, no era normal, ni fácilmente aceptada, incluso en un imperio así. Genera confusión, miedo. Mardoqueo, al enterarse, reacciona con un duelo público tremendo. Rasga sus ropas, se viste de saco, de ceniza, clama por la ciudad. Y lo mismo pasa entre los judíos de todo el imperio cuando llega la noticia. Duelo, ayuno, llanto. Esther se entera por sus doncellas de cómo está Mardoqueo. Se angustia y manda a un eunuco de confianza, Hatak, a ver qué pasa. Mardoqueo le cuenta todo a Hatak. Le da una copia del decreto. Y el mensaje para Esther es clarísimo. Tiene que ir ante el rey. Tiene que interceder por su pueblo. Pero Esther le recuerda a Mardoqueo la ley. Es que no se puede entrar al patio interior sin ser llamado. La pena es la muerte. Salvo que el rey te extienda el cetro de oro. Exacto. Y ella lleva 30 días sin que la llamen. O sea, arriesgarse es casi un suicidio. El riesgo es doble, de hecho. Por un lado, la ley de la corte. Por otro, si se descubre que es judía, su posición de reina no la va a salvar, menos con Amán de por medio. Mardoqueo le manda una respuesta, que es historia. Le dice que no crea que ella se va a salvar por estar en palacio. Que si calla, la liberación vendrá de otro sitio, pero ella y su familia morirán. Y le lanza esa pregunta, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Uf, es una llamada a la acción brutal, basada en la responsabilidad, en la oportunidad única que le da su posición. Sugiere que quizá su ascenso a reina tenía un propósito. Plantea esa tensión, ¿no?, entre el azar, la providencia, la acción de cada uno. Totalmente. Y Esther asume el reto. Le pide a Mardoqueo que reúna a los judíos de Susa, que ayunen por ella 3 días, Ella y sus doncellas harán lo mismo, y después irá a ver al rey. aunque no sea conforme a la ley, dice, y si perezco, que perezca. Es un momento heroico. Combina esa preparación espiritual, el ayuno, con una determinación total ante un peligro mortal. Al tercer día, Esther se viste con sus mejores ropas reales y se presenta en el patio interior. El rey la ve. Está sentado en su trono y le extiende el cetro de oro. ¡Uf, qué alivio! Ella se acerca, toca la punta del cetro y el rey le pregunta qué quiere. Le ofrece hasta la mitad del reino. Pero ella, en lugar de soltar la bomba directamente, Usa una estrategia brillante. sí, invita al rey y a Amán a un banquete privado, ese mismo día. Es una maniobra para ganar tiempo. Y también psicológica, ¿no? Claro, honra a Amán, aparentemente. Lo aísla junto al rey, aumenta el suspense. Y en el banquete, el rey vuelve a preguntar, ¿qué quieres, Esther? Hasta la mitad del reino. Y ella vuelve a posponerlo. Los invita a otro banquete.
al día siguiente. Y ahí sí promete que revelará su petición. Amán sale de ese primer banquete, eufónico. Se siente el hombre más importante del mundo. En la cima. Ujú. Pero al salir, ve a Mardoqueo en la puerta. Y Mardoqueo sigue sin inclinarse. Y toda esa euforia se convierte en rabia otra vez. Llega a casa, presume delante de su familia, de sus amigos, de sus riquezas, de sus hijos, del honor que le ha hecho la reina invitándolo solo a él y al rey. Pero confiesa, todo esto no me sirve de nada mientras vea a ese judío Mardoqueo ahí sentado. Es una obsesión. Y su esposa Ceres y sus amigos le dan una idea terrible. Le dicen, construye una horca altísima de 50 codos, unos 22 metros, Una barbaridad. y mañana por la mañana pide permiso al rey para colgar a Mardoqueo en ella. Y a Amán le parece una idea estupenda. Manda construir la horca esa misma noche. La ironía es que, mientras Amán prepara la muerte de Mardoqueo, El destino, o llámalo providencia, está preparando la suya. totalmente, porque esa misma noche el rey Asuero No puede dormir. tiene insomnio y para pasar el rato pide que le lean las crónicas reales, el libro de las memorias del reino. Precisamente aquel donde se registró cómo Mardoqueo le salvó la vida. Como denunció el complot de los dos eunucos, Bigtán y Terés. El rey pregunta, ¿se le hizo algún honor, alguna distinción a Mardoqueo por esto? Y sus siervos le responden, nada se ha hecho con él. Nada. Justo en ese momento, el rey oye ruido fuera y pregunta quién está en el patio. Y resulta que es Amán, que venía precisamente a eso, a pedir permiso para colgar a Mardoqueo en la horca que acababa de preparar. El timing es increíble. El rey lo hace entrar y le hace una pregunta. ¿Qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Y Amán, claro, cegado por su ego, piensa, ¿a quién va a querer honrar el rey más que a mí? Así que describe un homenaje por todo lo alto, vestirlo con ropas reales, montarlo en el caballo del rey, con la corona real. Y aquí viene el giro maestro de la ironía dramática. El rey le ordena a Amán, date prisa, toma el vestido, el caballo, todo lo que has dicho, y hazlo así, con el judío Mardoqueo. ¡Sas! Amán tiene que hacerle a su enemigo mortal el homenaje que él mismo había diseñado, punto por punto. Es una humillación pública, demoledora. Después de cumplir la orden, Amán vuelve a casa, abatido, con la cabeza cubierta. Les cuenta a su mujer y a sus amigos lo que ha pasado. Y ellos, que antes le animaban, ahora le dicen, si Mardoqueo es judío y has empezado a caer ante él, no vas a poder con él, caerás. Le ven venir el final, y mientras todavía están hablando, llegan los eunucos del rey. Vienen a buscar a Amán para llevarlo al segundo banquete de Ester. El escenario está listo para el desenlace. Ahora sí. Ahora sí, Ester revela la verdad. Pide por su vida y por la de su pueblo. Porque hemos sido vendidos, dice yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Una acusación directa. Y muy calculada al usar la palabra vendidos, ¿no? Recordando la oferta de Amán al rey, implica al propio rey. El rey, impactado, pregunta, ¿quién es? ¿Dónde está el que ha osado hacer tal cosa? Y Ester señala, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Amán se queda aterrorizado. El rey sale al jardín, furioso. Amán aprovecha para arrojarse sobre el diván donde está Ester, suplicándole por su vida. Y cuando el rey vuelve y lo ve así, lo interpreta, o elige interpretarlo, como un intento de agresión a la reina, en su propia casa. Y eso sella el destino de Amán. En ese momento, además, Jarbona, uno de los eunucas, interviene oportunamente. Muy oportunamente. Dice, mira, precisamente la horca de 50 codos que Amán preparó para Mardoqueo, el que habló bien por el rey, está en casa de Amán. Y el rey ordena, colgadle en ella. Amán muere en la horca que él había preparado para Mardoqueo. La inversión es completa, justicia poética. Totalmente. Es la culminación de esa inversión del destino que recorre toda la historia. Después de la ejecución, la casa de Amán pasa a ser de Ester. Y Mardoqueo recibe el anillo real de manos del rey. Se convierte en el nuevo hombre fuerte del imperio. Pero el peligro no ha pasado del todo. Cierto. El decreto original de exterminio sigue en vigor. Y aquí entra esa peculiaridad de la ley medo-persa que se menciona. Un decreto real, sellado con el anillo del rey, no se podía revocar. La palabra del rey era inmutable. Entonces, ¿cómo lo solucionan si no se puede anular el primer decreto?
El rey autoriza a Ester y a Mardoqueo a escribir un nuevo decreto, también sellado con el anillo real. Ah, vale. Este segundo decreto no anula formalmente el primero, pero en la práctica lo contrarresta. Autoriza a los judíos a reunirse, a defender sus vidas, a organizarse y a atacar a cualquiera que intente cumplir la orden de Amán en la fecha señalada. Es una autorización para la autodefensa, digamos. Exacto, y para el contraataque, de hecho. Se envía este nuevo decreto urgentemente por todo el imperio. La noticia, claro, causa alegría entre los judíos y temor en sus enemigos. Mardoqueo sale del palacio vestido con honores reales, y el texto dice algo interesante, que muchos habitantes de otras naciones se hicieron judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Sí, ese detalle sugiere un cambio importante en cómo se percibía el poder y quizá la protección divina asociada a los judíos dentro del imperio. Llega el día clave, el 13 de Adar, el día que iba a ser de masacre se convierte en un día de enfrentamiento. Los judíos se defienden y atacan a sus enemigos por todo el imperio. Y cuentan con el apoyo de algunos oficiales persas, que ahora temen a Mardoqueo, cuyo poder ha crecido enormemente. En Susa, la capital, matan a 500 hombres, incluyendo los 10 hijos de Amán. Que luego, por petición de Ester, son colgados también. Al día siguiente, matan a otros 300 en Susa. Y en el resto de las provincias, la cifra que da el texto es de 75.000 enemigos muertos. Es una violencia a gran escala, sí, presentada en el relato como una autodefensa autorizada y necesaria para la supervivencia. Pero el texto insiste, 2 veces creo, en un detalle. No pusieron su mano en el botín, ni en Susa ni en las provincias. ¿Por qué remarcar eso? Pues podría ser para subrayar que su objetivo no era la riqueza, a diferencia de lo que pretendía Amán con el saqueo, sino que luchaban por sobrevivir, por eliminar una amenaza existencial. Ya, También podría tener connotaciones teológicas, ¿no? Distanciándose de actos de saqueo que en otras partes de la Biblia se consideran impuros o son castigados, es una forma de legitimar su acción defensiva, de decir, luchamos por la vida, no por el dinero. entendido. Después de la lucha, se establecen los días de celebración, el 14 y el 15 de Adar. Mardoqueo y Ester escriben cartas para instituir oficialmente la fiesta de Purim, llamada así por el Pur, las suertes que echó Amán, para conmemorar esta liberación. Una fiesta para recordar siempre cómo la tristeza se convirtió en alegría y el luto en fiesta. Exacto, una fiesta que combina la alegría, el banquete, el intercambio de regalos entre la gente y también dar regalos a los pobres. Se convierte en una celebración clave de la supervivencia judía, sobre todo en la diáspora. Y el libro termina reafirmando la grandeza de Mardoqueo, que llega a ser el segundo del rey. Y que procuró el bien y la paz para su pueblo. Una historia que empieza con una reina que desafía al rey. Basti, Y termina con un primer ministro judío asegurando el futuro de su gente en ese mismo imperio. exactamente. Hemos visto un recorrido increíble, ¿no? Cómo el coraje individual, el de Basti, el de Ester, el de Mardoqueo, La astucia política, las aparentes coincidencias como el insomnio del rey o el momento justo en que leen la crónica. que quizá no son tan coincidencias, quizá no. Y una fe implícita en la providencia, aunque Dios no se mencione explícitamente en el texto hebreo principal. Todo eso se entrelaza para darle la vuelta a un destino que parecía sellado. Es una narración potentísima sobre la vulnerabilidad de las minorías, el abuso de poder, la importancia de la identidad, el actuar en momentos críticos. La figura de Ester es fascinante. Pasa de ocultar quién es a jugarse la vida por su pueblo. Sí. Y al mismo tiempo nos enfrenta con la realidad de la violencia como respuesta a una amenaza existencial en ese contexto histórico. La historia celebra la liberación, sin duda, pero no oculta la dureza de los medios que se usaron para conseguirla. Medios que fueron autorizados, además, por el mismo poder imperial que antes había decretado su destrucción. Es complejo. Muy complejo. Nos deja pensando entonces en cómo las comunidades recuerdan y celebran su supervivencia. Purim es una fiesta de alegría, casi carnavalesca a veces, Sí, desbordante. pero nace de un momento de peligro extremo y de una respuesta muy contundente. Quizá la pregunta que nos queda es, ¿cómo integramos en nuestra memoria colectiva estas historias complejas? Historias donde la alegría de la salvación convive con el recuerdo de la violencia que, en ese relato, fue necesaria para alcanzarla. Es una reflexión importante, sí, que trasciende el tiempo y el contexto específico de Esther, desde luego.
¿Cómo recordamos? ¿Cómo contamos?